Okay, guys, continue, please. Welcome to this new class. Bienvenidos a esta nueva clase. Today we are going to learn about verbs. Hoy, el día de hoy vamos a aprender los verbos. I have two forms of verbs. Tenemos dos formas de verbos que son ¿cuáles? Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ya? Asimismo, ustedes ya conocen algunos de estos verbos. El día de hoy vamos a ver tanto los verbos regulares y irregulares, cuáles son sus tres formas, cómo debemos aprenderlos, cómo debemos pronunciarlos, ¿ya? Y el sinnúmero de verbos que nosotros tenemos. Pero para ello en el inglés, pues simplemente tendremos que memorizar o conocer, ¿ya? Yo había enviado un PDF, no sé si ya les hicieron llegar a su grupo. Desde la próxima semana yo voy a empezar a tomar uno por uno, 5 verbos, ¿ya? Nos vamos a aprender todos esos verbos que yo había enviado en el listado, así que si usted puede, ya puede ir con anticipación memorizando. Tanto vamos a empezar, creo que era con los verbos regulares, con la primera lista, ¿ya? Con la primera lista de verbos en sus tres formas, infinitivo, simple past y past participio y español. Entonces eso es lo que vamos a ver y vamos a practicar para que usted también ya pueda ir aprendiendo. Vamos todas las semanas a tomar 5 verbos. No solo a ustedes, sino a los chicos que no se conectan, me voy a tomar la molestia de llamarles por WhatsApp y les voy a tomar la lección, ¿ya? Entonces, recuerde, 5 verbos hasta donde avancemos hasta el final del año. Mi objetivo es del final del año ya se sepan esos dos listados de verbos. ¿Ok? Entonces, chicos, esa es la meta prácticamente. A estudiar 5 verbos semanales. Es poquísimo, 5 verbos. Y a lo menos si hablamos de los verbos regulares, que hay ciertos verbos que tienen la misma escritura. Que ya los vamos a ver, ¿ok? Pay Listen, attention, perdón, guys. nos va a tomar. Perdón, Steven. Perdón, Listen, ¿nos va a tomar ahorita o desde la próxima No, clase? desde la próxima semana, para que luego no me vayan a decir, Ya, no, Listen, es que no me informaron, no me dijeron y nada. Entonces ya está quedando gracias. grabado incluso en la clase para hacer llegar el video a los demás estudiantes y estén al tanto de la lección, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a comenzar lo que es la clase del día de hoy. Me ayudan informando si en algún caso no se puede visualizar bien las diapositivas o si se llegan a interrumpir porque hay a veces que se llegan como a distorsionar. Entonces en este momento me informan y si podemos visualizar bien, pues qué mejor. ¿Ya? ¿Podemos observar ahí? Sí, listo. Ok. Como dijimos, hoy vamos a aprender lo que son los verbos regulares e irregulares. Siempre tenga en cuenta que nosotros tenemos dos formas, dos tipos de verbos, dos tipos, que son los verbos regulares e irregulares. Verbs regular and irregular verbs, ¿ok? Verbos regulares e irregulares. Empecemos. ¿Qué nos dice? Los verbos regulares. Los verbos regulares en inglés crean el pasado simple y el participio pasado agregando ed a la forma base. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Como ustedes pueden observar, esta es la forma base o también le llamamos la parte infinitiva, ¿ya? Como usted puede observar, el verbo arrive, el verbo call, el verbo wait, ¿ok? ¿Qué nos dice? Que se crean el pasado simple y el participio pasado simplemente aumentando ed. Incluso en algunos casos solo aumentando de. Como lo es el caso del verbo arrive. ¿Qué significa arrive? Llegar, ¿verdad? Entonces, en la forma base o la forma infinitiva, utilizamos arrive.
Para el simple past utilizamos arrived. Y para el past participio es el mismo, arrived, ¿ya? Es decir, ya conozco el verbo llegar. Como usted puede ver en el pasado simple y en el participio pasado utilizamos lo mismo. De esto se trata lo que es los verbos regulares, que tienen la misma escritura tanto para el pasado simple como para el pasado participio, de past simple o de past participle. Ya. Ahora, ¿cuáles son las tres formas verbales? Alguna vez quizá yo le pregunté, ¿cuáles son las tres formas verbales? La forma base o el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de verbos tenemos? Dos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Y cuáles son sus tres formas? La forma base, el pasado simple y el pasado participio. En los verbos regulares tiene la misma escritura tanto para el pasado simple como para el participio pasado. Entonces, aquí tenemos arrive, arrived, arrived. Call, el verbo llamar, call it. El verbo wait, esperar, waited, waited. ¿Ok? Siguiente. Verbos regulares. ¿Qué me dice? Si el verbo termina en consonante y en y, cambiamos la y por i y agregamos ed en los regulares. Aquí tengo el verbo marry y el verbo study. Y ahora si me dice, ponga el pasado simple y el participio pasado. Había una regla que me decía que cuando el verbo terminaba en y, desaparece la y, la cambio por una i y aumento ed. Ya tengo el pasado del verbo marry, que es el verbo casar, de casarse, ¿ya? De contraer matrimonio, podríamos decir. No el verbo casar a un animal, ¿ok? Entonces, como el pasado simple en los verbos regulares tiene la misma escritura para el participio pasado, este es el participio pasado del verbo. Solo con los verbos regulares, ¿ya? Ahora el verbo study. Sí, el verbo study es un verbo regular, ya. Sí, recuerdo que es un verbo regular, pero ahora no recuerdo cuál es el pasado. Pero sí recuerdo la regla que me decía, que cuando un verbo termina en y, desaparece la y aumento i. Y aumento ed al final del verbo. Ya tengo el pasado del verbo estudiar. Si yo digo pasado, ¿a qué me refiero? Yo estudié, ella estudió, nosotros estudiamos, ellos estudiaron. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál será el participio pasado? Es que como es un verbo regular, tiene la misma escritura. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda regla que nosotros prácticamente podríamos observar. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Dentro de los verbos regulares, ¿qué me dice? Si un verbo termina en simplemente agregamos la D al final del verbo. Como por ejemplo, hate. Este es un verbo regular. De igual forma, no recuerdo cuál será el pasado. Y aquí en la prueba me está pidiendo que yo ponga el pasado y el participio pasado. Pero yo me acuerdo de la regla. ¿Y qué decía la regla? Que cuando los verbos regulares terminan en e, ¿qué pasa? Simplemente le voy a aumentar de. Ya tengo el pasado del verbo odiar. Odiar, el infinitivo. El pasado, odio, ¿verdad? Yo odié, ella odió, nosotros odiamos, ellos odian, ¿ok? Pasado. Odiaron sería, ¿verdad? Y el participio pasado, claro, como ya tengo el pasado simple, el participio pasado es lo mismo en los verbos regulares, ¿ok? Verbo like, verbo gustar. Gustar, me gustó, ¿ya? O sería, esto me gustaba, ¿ok?
De la misma forma como el verbo termina en E, simplemente aumento la D y ya tengo el pasado simple y el participio pasado. ¿Ok? Siguiente. Ahora yo ya me sé las reglas de los verbos regulares, pero en ciertos no sé cómo pronunciarlos. ¿Y ahora qué será? Aquí tenemos 3 reglas muy importantes a la hora de pronunciar los verbos. Pay attention. ¿Qué nos dice? They are. What do you mean in they are? ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa they are? ¿Alguien? They are. Ellos están. Perdón. They are. Ellos están. No sería ellos. Ellos es el pronombre they. They are. ¿Recuerdan cuando veíamos el they are y el there is? Que significa hay. There is, hay una sola cosa, y there are, hay para muchas cosas, ¿ya? Entonces aquí tenemos plural, porque aquí nos dice 3. Hay 3 caminos para pronunciar el ed al final, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice? Después de los sonidos P, Q, S, CH, is H, F, en X, ¿qué pasa? La pronunciación va a ser con T. Esta ED la vamos a pronunciar como una T, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Help it, work it. No es worked, como si estuviéramos poniendo la D. No, es work it. Dance it, con una T al final, ¿ya? Help it, work it, dance it, wash it, finish it, love it, mix it, ¿ok? Esto es cuando los verbos ¿qué? Cuando tienen después de un sonido ¿qué? P, K, como se puede ver, C también, CH, SH, ¿ya? H y X. Solo cuando usted pueda ver en los verbos en infinitivo con esta terminación de verbos, ¿ya? Con estos sonidos. Entonces ahí la pronunciación va a ser ¿qué? Help it, work it, dance it, wash it, finish it, love it y mix it. ¿Ok? ¿Entendido? Esta ED al final suena como una T. Y la regla de pronunciación es cuando los verbos en infinitivo terminen en P, K, S, CH, SH, F y X. ¿Ya? A ver, vamos con ustedes, pronunciando. No me van a prender los micrófonos, simplemente ustedes ahí, yo les observo de acá. ¿Ya? Help it, work it, dance it, wash it, finish it, love it, mix it. ¿Ya? Vamos, ahorita sí. Me ayuda Arjen. Read please this verb. Lea por favor estos verbos. Help it, work it, dance it, watch it, finish it, launch it y mix it. Muy bien, listo. Ayúdeme, Steven. ¿Cuál Steven dice? Steven. Se me fue el apellido. Señor Steven, que no puede prender la cámara, que tiene el gatito. Alice no es un gatito, es un perrito. Perdón, Ah, bueno, no entonces vale. el perrito, el gatito, lo que sea. Gilpet. No, Gil. No, o sea, es que no sé. Work it, dance it, watch it, finish it, love it, mix it. Muy bien. Ayúdeme, señor Kilachi. Watch it,
danced, watched, finished, laughed, missed. Ya, a ver, señor Kilachi, por aquí me dice watched, no. Helped, worked, danced, washed, finished, loved y mixed. ¿Ok? Listo. Vamos a la siguiente regla. ¿Qué nos dice? Después, after, después de la vocal y de los sonidos, perdón, antes. After, de las vocales o de los sonidos. B, G, L, B, M y N. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? A la D final, cuando tengamos, aquí tenemos R en C. A la D final, aquí sí la vamos a hacer sonar como una D. ¿Ya? Pero siempre y cuando, ¿qué nos dice? Antes de la vocal o de los sonidos que empiecen con B. ¿Ya? ¿Qué sería? Closed. Aquí sí vamos a pronunciar con una D al final. Closed, described. ¿Ya? Described. Belonged. Called. Lived. Slimed. Cleaned. Appeared. ¿Ya? Entonces, como usted puede escuchar o puede ver en el movimiento de su lengua, ahí sí se escucha con una D. Closed, described, belonged, called, lived, slimed, cleaned, appeared. ¿Ya? Vamos con ustedes, pronunciemos. Closed, described, belonged, called, lived, slimed, cleaned, appeared. ¿Ya? Listo. ¿Quién me ayuda? Vamos con señorita Daniela. Chasi. Yeah, this closed, ¿cómo era? Doised, Described. disguided, blackbit, guised, live, slam, dep, then dead, upper, Ya, vamos nuevamente. Pay attention. Closed, closed, described, belonged, called, called, lived, slimed, cleaned, cleaned, appeared, appeared, appeared. Other again, please. Otra vez. Closed, described, belonged, called, lived, slimed, cleaned, appeared, appeared, appeared. ¿Ok? Vamos con ustedes. Préndame los micrófonos. Empiezan. Start, please. Closed, Described, belonged, Ok, por ahí estoy escuchando. Describe, no. Describe, describe. Describe. Repeat, please. Describe. Describe. Closed, closed, closed. Belonged, belonged. Called, called, no called. Called, called. Lived, lived. Slimed, slimed. Cleaned, cleaned. Appeared, AP, appeared, appeared, appeared. ¿Ok? Listo. Y finalmente, después de los sonidos, ¿qué sonidos? T, D. ¿Ya? Como usted puede ver, aquí termina el verbo start.
pero como ya le aumento ed, y aquí puede ver el verbo end, el verbo empezar, el verbo terminar. Aquí a este ed, usted en cambio lo va a pronunciar como id, que sería ¿qué? Started, started, ended, ended, con id al final, ¿ya? Solo cuando los verbos usted vea que terminan en T, pero antes de las terminaciones que toca poner para hacer el pasado, ¿verdad? O el participio pasado. Entonces, es que este verbo termina en T, la pronunciación era id aquí. Hasta ed yo la voy a pronunciar como id. Started, started, ended, ended. ¿Ok? En cambio acá era lo contrario. Cuando estaba ¿qué? En B, G, L, B, ¿qué pasaba? R, Z. Aquí tiene R, N, M. La B antes de la vocal, ¿verdad? Por eso estamos utilizando. La B antes de la E. Por eso me dice antes de la vocal o de los sonidos, ¿ya? Por eso es lo que pronunciamos con D. Y en cambio acá con T, cuando terminan ¿qué? En P, en K, en C, CH. ¿Ya? Entonces estas tres reglas son muy importantes, chicos, que ustedes tienen que memorizarse. ¿Ya? Para poder ir estudiando los otros verbos que vamos a practicar. Pero ya sabemos las reglas. Entonces aquí, started, ended. Started, ended. Started, ended. ¿Listo? Continue, please. Ahora sí vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares, ¿qué nos dice? ¿Qué son los verbos irregulares? Hay unos 200 verbos irregulares en el inglés, incluso hasta más. Podemos dividir estos en 4 tipos, ¿ya? Estos 4 tipos nosotros prácticamente sería para la forma de estudiarlos, nada más. ¿Qué nos dice? Los verbos que tienen la misma forma básica, tanto para el pasado simple y para el participio pasado. Los verbos que tienen el mismo pasado simple y el mismo participio pasado. Los verbos que tienen la misma forma base y el participio pasado. Ya vamos a ver de qué se trata. Y los verbos que tienen la forma base, pasado simple y participio pasado diferentes. Vamos a ver cuáles son. Primer grupo, ¿qué nos dice? Verbos que tienen la misma forma básica para el pasado simple y el participio pasado. La misma. Como por ejemplo, forma base, pasado simple y participio pasado. Cost, cost, cost. La misma, que significa el verbo costar. ¿Ya? Cut, cut, cut. El verbo cortar. La misma para las 3 formas. Pero estos son verbos irregulares. El verbo hurt, hurt, hurt. El verbo herir. ¿Ya? Let, lit, lit, lit. El verbo dejar. Put, put, put. Verbo poner. ¿Ya? Este es lo primero que nos dice que son verbos que tienen la misma escritura en los 3 tiempos. ¿Ya? Listo. Vamos al segundo grupo. ¿Qué nos dicen? Los verbos que tienen el mismo pasado simple y el mismo participio pasado. Ya. Es decir, que la forma base es diferente. Pero el pasado simple y el participio pasado dice que es el mismo. Vamos a ver. Bright, bright. Ya. Pero en el pasado dice brought, brought. El verbo llevar. ¿Ya? Verbo comprar. ¿Ya? Entonces usted simplemente con que se aprenda en la forma base ya sabe que los dos tienen la misma escritura. Pero estos son verbos irregulares, ¿ya? Entonces, bite, bought, bought, verbo comprar. Catch, caught, caught, verbo atrapar. Feel, felt, felt, verbo sentir. Find, found, found, verbo encontrar. Get, got, gotten, verbo obtener. Have, had, had, verbo tener. El verbo tener, ¿ya?
heard, verbo escuchar. Keep, keep, el verbo guardar. Leave, left, el verbo dejar. Lost, verbo perder. Make, met, verbo hacer. Read, verbo ¿qué? Leer. Este verbo tiene las 3 escrituras iguales. Prácticamente podría estar en el otro grupo, pero aquí lo único que cambia es la pronunciación. Read. La pronunciación en este verbo, ¿ya? Say, verbo decir. Sell, sold, verbo vender, perdón. Sent, conté al final. Sent, verbo enviar. Teach, taught, verbo enseñar. Think, thought, verbo pensar. Y win, won, es el verbo ganar. Este también tiene diferente pronunciación. Win, won. Win, won. ¿Verdad? Casi tienen la misma escritura, pero diferente pronunciación. Tercer grupo. Verbos que tienen la misma forma base y el participio pasado. La misma forma base y el participio pasado. Es decir, que cambia el pasado simple. Muy fácil. Come, came, come. ¿Verdad? Facilito para pronunciarlo. Came, come. Come, came, come. Come, came, come. Ah, ya. El verbo venir. Become, became, become. Become, became, become. Become, became, become. Tienen la misma forma base y el participio pasado. Room, ram, room. Room, ram, room. Es decir, aquí cambia prácticamente la pronunciación en el pasado simple. ¿Listo? Vamos al cuarto grupo. Los verbos que tienen la misma forma base, pasado simple y participio pasado diferente. Ya, diferente nos dice. Come, came, come. Become, became, become. Diferente, ¿verdad? Es decir, la forma base y el participio pasado es diferente. Run, ram, run. ¿Ya? Listo. Prácticamente hemos visto lo que son los verbos regulares e irregulares. Vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Sí podemos observar ahí? Sí, sí. Ya, ok, chicos, vamos a practicar. Ejercicios de los verbos regulares. Listo, como habíamos dicho, yo ya tengo la forma base y ahora me pide el pasado y el participio. ¿Qué me decía? ¿Qué es lo que yo tengo que aumentar en ciertos verbos para hacer el pasado simple y el participio pasado? ¿Quién me ayuda? Ed. Muy bien, ed. Vamos a ver, accepted. ¿Ya? Me dice que yo tengo que aumentar ed. Y como son verbos regulares, ¿qué pasa con el participio pasado? ¿Será el mismo? Sí, es el mismo. Es el mismo, muy bien. ¿Y cómo pronunciaré? ¿Será con D, será con T o será con ID? ¿Quién recuerda? Vamos, regresemos, veamos, ¿ya? Pero luego ya tenemos que memorizarnos, ¿ya? Entonces, ¿en qué terminaba el verbo en su forma base? ¿En qué terminaba? ¿Quién me ayuda? ¿Se fijaron o no se fijaron? Con la T terminó. Ya, entonces, ¿qué es accepted? ¿Verdad? ¿Cómo ya le aumento ed?
Voy a recordar brevemente con qué tendré que pronunciar. Como prácticamente accepted, ¿ya? Me dice con P, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo tendré que pronunciarlos con? ¿Con qué será? Con la T. Con la T. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncia. A ver, vamos. Está terminando en T. ¿Quién me ayuda? Ya. Sí, exactamente. Eso esperaba que alguien me pregunte. Aquí, como ya tenemos la T, prácticamente estamos cumpliendo con la regla. ¿Ya? Entonces, por eso es con T. Pero si fuera otra sílaba, ahí sí ya hubiésemos cambiado, hubiésemos visto a cuál se refiere. Prácticamente es con T, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Accepted. ¿Cómo sería? A ver, ayúdeme. Camila. ¿Cómo pronunciaríamos aquí? ¿Con T, D o ID? Con D, listen. ¿Con D? ¿Qué acabamos de decir? Con T, listen. Con T. Ya, con T, muy bien. Entonces sería accepted, accepted, ¿verdad? Con T al final, accepted, accepted, accepted. ¿Ok? El verbo aceptar. Siguiente, agree. ¿Cuál será? Acordar. Pero yo ya tengo el pasado simple. Y aquí yo he aumentado ed y ahora me pide forma base y participio. ¿Cuál será la forma base? Agree. Con 12. Muy bien. Agree. Ya, este verbo termina en E. Simplemente le has aumentado D. ¿Y el participio pasado cuál será? El mismo